amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz, bienvenidos a Jarpazo. Recuerden que estamos estudiando Marcos capítulo 13 y estamos hablando de 6 eventos escatológicos interesantes que menciona. Uno de ellos, el primero es aún no es el fin, principio de dolores, ya estamos detenidos en aquellos días, lo cual coincide justamente con los días en el que sucede la llamada abominación desoladora, la cual hace referencia a Daniel 535 años antes de Cristo, que parcialmente se cumple en Antíoco Epífanes y que posteriormente en una forma de igual manera parcial se iba a cumplir en el año 70, pero no con todos los elementos escatológicos. Primero, porque ahí no asoma el desolador. Segundo, el desolador no es acabado en forma de una inundación. Y en tercero, la cronología no sucede de la forma en que lo predice Daniel, porque en el 66 fue la abominación y en el 70 el cese del sacrificio fue la forma al revés, como va a suceder en la profecía, porque primero va a ser cese de los sacrificios y después la abominación desoladora. Entonces aquellos días va a ser el periodo cuando se va a desarrollar la abominación desoladora, que no solamente es un evento, sino es todo lo que sucede en los segundos 3 años y medio de la tribulación, lo cual hemos visto. Primer evento de la abominación desoladora, el ídolo se sienta en el templo. Segundo evento, la persecución del pueblo de Israel. Y el tercer evento, que consta de la invasión de los ejércitos. Bueno, eso está contenido en las 70 semanas, lo cual vimos en nuestro programa anterior. Y quiero invitarles para que vean el siguiente video sobre la duración de las 70 semanas, para introducirnos para nuestros amigos que no han visto nuestro programa anterior. Duración de las 70 semanas. El término semana, hebreo Shavua, se refiere a una unidad de 7. Literalmente 77 están determinados. Esas semanas o hebdómadas, del griego hebdomos, que significa séptimo, son 7 años. Miremos que Daniel estaba pensando no solo en términos de años en vez de días, sino en un múltiplo definido de 10 por 7 de años. Lo vemos en Daniel 9 del 1 al 2. Daniel sabía que la duración del cautiverio babilónico estaba basada en la violación del año sabático, como aparece en 2 de Crónicas 36:21. Durante 490 años, exactamente 77. Levíticos 25 del 8 al 9. Dios dice a Ezequiel en el capítulo 4 del 1 al 6 que cuente días por años. Los judíos tienen un 7 de años así como un 7 de días. Génesis 29 del 18 al 27. Ya se habla de semanas de años. Esta semana bíblica no era extraña, sino familiar para el judío, como la semana de días normales. Levíticos 25 del 3 al 9 y Números 14:34. ¿Cómo probamos que los días de esos años eran 360 días? El argumento histórico. El diluvio comenzó a los 17 días del segundo, Génesis 7:11, y terminó a los 17 días del séptimo mes, Génesis 8:4, y duró 150 días, 7:24 y 8:3. El mes más antiguo registrado en la Biblia fue de 30 días año lunar. Argumento profético. En Daniel 9:27 se menciona un periodo de persecución y fija el tiempo de la mitad de la semana como un tiempo, y tiempos de medio tiempo. Apocalipsis 13 del 4 al 7. Habla del mismo príncipe que persigue a los santos judíos durante 42 meses, y Apocalipsis 12:6 define 1260 días en el mismo periodo de tiempo declarado en varias maneras. Es claro que el año profético es de 360 días. El tiempo Kairos para Dios se mira distinto al Cronos, tiempo humano, 2 de Pedro 3:8. Por esa razón, es introducido un periodo de gracia que no se cuenta como periodo intervalo entre la semana 62 y el último periodo. Es el periodo de la iglesia en que Israel está muerta en pecados y debe durar 2000 años o 2 días, luego de los cuales debe resucitar a esta nación. Oseas 6 del 1 al 2, y ahí se cumple la profecía de Ezequiel 37, de los huesos secos, la nación de Israel resucitada. Como vimos en el video, tan importante son las 70 semanas que abarca toda la cronología que va hasta el final de los tiempos. Pero bueno, pues involucra algunos elementos interesantes que vamos a ver. El capítulo 9 de Daniel presenta 4 señales. La primera señal es Israel. Según el versículo 24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, y el pueblo de Daniel es Israel. Segunda señal es Jerusalén. Le dice para tu ciudad.
Y la tercera señal es el templo. Dice, a la mitad de la semana harás cesar el sacrificio y la ofrenda, los cuales se hacían en el templo. La cuarta señal es el arca de la alianza, la cual está contenida, que va a ser ungida al final de los días. Bueno, para hablar precisamente de la fecha del cumplimiento de las primeras 69 semanas y de las 70, vamos a ver el siguiente clip. Fecha de inicio del cumplimiento de las 70 semanas. Hubo 3 invasiones babilónicas que pusieron fin al templo. El primero fue el de Nabucodonosor, cuando estaba a punto de suceder en el trono a su padre durante el reinado de Joacim 605 a.C. En esta ocasión fue llevado Daniel. El segundo, en 597, en el reinado de Joacim, en la segunda invasión babilónica, fue llevado Ezequiel. La última invasión fue en el 586, en el reinado de Sedequías. Es en esta última invasión que se destruye el templo, habiendo subsistido 424 años, 3 meses y 8 días desde su construcción. A partir de la destrucción, el templo comienza los 70 años del cautiverio, que aparece en Segunda de Reyes 25 del 9 al 17, y lo que Jesucristo llamó el tiempo de los gentiles en Lucas 21-24. Los 70 años de cautiverio duran desde la destrucción del templo en el 586 hasta su inauguración en el 516 a.C. Hay 3 regresos claramente mencionados en los libros de Esdras y Nehemías. El decreto de Darío I en 520 a.C., Esdras 5 y 6, comprendido dentro del primer regreso. El decreto de Artajerjes, Esdras en 458 a.C., Esdras del 7 al 10, es el segundo regreso. El decreto de Artajerjes I a Nehemías en el 445 a.C., Nehemías del 1 al 7, es el tercer regreso. Este último es el que menciona la edificación de la ciudad en Nehemías 2 del 3 al 5. Comenzaron a edificar los muros 2 del 3 al 8. Se prepararon para enfrentar a los enemigos, convocaron asamblea para reprender a los oficiales y nobles para que devuelvan al pueblo sus pertenencias. Se dicen que eran tiempos angustiosos. Esdras 4 del 7 al 23. Se terminaron los muros y colocaron las puertas después de una serie de controversias con los enemigos. Los que se pusieron fueron los nobles Sanbalat, Eronita, gobernador de las Samarias, Tobía, el siervo de Amonitas, Gesén, el árabe, gobernador de la provincia de Negev, los Asdod, algunos falsos profetas y oficiales. Este edificio, fechado el 1 de Nisán de 445 a.C., la nueva luna por lo cual se regulaba la Pascua era el 13 de marzo a las 7 horas 9 minutos de la mañana. Por lo consiguiente, el 1 de Nisán corresponde al 14 de marzo de ese año. Ahí inicia el conteo de las 70 semanas. Amigos, en este clip que vimos, resumimos de una forma muy compacta y en pocas palabras lo que son el inicio de la profecía del cumplimiento de las 70 semanas. En nuestro próximo segmento vamos a continuar hablando de cómo se va cumpliendo las 70 semanas hasta el día de hoy. Acompáñenos. Pues amigos, continuamos hablando de las 70 semanas en una forma muy general, muy rápida, porque para ello se requiere mucho detalle. Sin embargo, vamos a darle un panorama general de las 70 semanas. Primeramente nos damos cuenta que el programa de las 70 semanas va iniciando con 3 periodos principales, que son 7, 62 y una semana, da en total las 70 semanas. Ahora, las primeras 7 semanas van a cumplirse a partir del decreto de Artajerjes, como vimos, en ese año, que es el 14 de marzo del 445, según el calendario solar, que va coincidiendo precisamente en esa fecha. Va a pasar todas las otras 62 semanas, que son 483 años, lo cual vimos con detalle en nuestro programa anterior, y va a concluir exactamente en la entrada triunfal. Al término de la entrada triunfal es precisamente donde cesa, donde se estaciona, donde se detiene el reloj profético de Dios, y introduce en el periodo una historia que es la historia de la iglesia, la historia del tiempo de gracia. Y de ese tiempo, de ese periodo de gracia, de ese paréntesis, me gustaría
que ustedes puedan ir ampliándose. Así que acompáñenme a ver el siguiente videoclip sobre el vacío o paréntesis de este tiempo. El vacío o paréntesis. Este vacío se ve en muchos pasajes de la Escritura: Isaías 61:2, Daniel 11:35 al 36, Oseas 3 del 4 al 5, 5:15, 6:1, Salmos 22, 22 al 23, 110, 1 al 2, Hechos 15, 13 al 21, Romanos 9:11. Es el principio establecido en la palabra de Dios. Este vacío lo demanda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el tema de Israel, puesto a un lado momentáneamente en Mateo 23 del 37 al 39, Romanos 11:25, hasta la restitución del trato de Dios con los judíos. Por cuanto Dios cumple literalmente las promesas hechas a ellos, se requiere para ello un espacio entre el rechazo y la consumación de las promesas a ellos. Este vacío lo requiere el tiempo de la segunda venida de Cristo, por cuanto las 6 bendiciones prometidas están asociadas con ella. Romanos 11 del 26 al 27, Mateo 24 del 29 al 30 y Hechos 1 del 6 al 8. Este vacío es un tiempo que no se cuenta, porque Dios nunca cuenta el tiempo para Israel cuando está fuera de la tierra o del orden divino. El periodo de Abraham al Éxodo fueron 490 años más los 15 años que la esclava Agar dominaba, los cuales no se cuentan. El periodo del Éxodo a la dedicación del templo de Salomón fueron 490 años más 131 años de cautividad en los tiempos de los jueces, los cuales no se cuentan. El periodo desde la dedicación del templo al regreso de los judíos de Babilonia fueron 490 años, más los 70 años de cautividad, los cuales no se cuentan. El periodo desde el regreso de Babilonia hasta el principio de la edad milenaria habrán 490 años, más los años que dure el tiempo de la gracia, durante los cuales Israel estará dispersado, por los cuales no se cuentan. Números 6:12. Este vacío es un tiempo indefinido. No es extraño, y sí, necesario para el cumplimiento literal de la palabra de Dios. Al término de la semana 69, el reloj de la profecía se paró. El curso de las 70 semanas fue interrumpido. Dios dejó de tratar con la nación de Israel y comenzó un tiempo no medido, conocido como el gran paréntesis, el tiempo de la gracia, en el cual Dios lleva a cabo su propósito de tomar un pueblo para su nombre. Hechos 15:14, Isaías 55 del 4 al 5, Primera de Pedro 1 del 10 al 12, Efesios 2 del 12 al 18, Segunda de Pedro 3:9. Este vacío comenzó el 6 de abril después de Cristo y termina con una fecha cercana con el arrebato de la iglesia, es decir, el término del tiempo de la gracia. El reloj profético de Dios volverá a girar y lo hará por una semana. Pues amigos, estamos continuando sobre esto, sobre el paréntesis que inicia con la entrada triunfal de Cristo. A partir de esa fecha, posteriormente va a surgir un espacio que se va cumpliendo, un espacio en el que el tiempo de gracia se va a desarrollar. Quiero presentarles algunos ejemplos de paréntesis, porque no es algo ajeno a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, existe un paréntesis entre el rechazo y la exaltación de Cristo en el Salmo 118:22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores, entra un paréntesis, ha venido a ser cabeza del ángulo. También hay otro paréntesis entre la infancia y la juventud de Cristo en Isaías 9:6 y Lucas 1:31 y 32. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hay un paréntesis ahí, dice: y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hay un paréntesis entre la muerte y la exaltación de Cristo en Isaías 53:10 al 11, donde dice: con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Entre el paréntesis, y dice: verá linaje, vivirá por largos días, etc. Hay un paréntesis entre los muchos días que estará el pueblo de Israel sin rey y príncipe, sin sacrificio, hasta que vuelvan a buscar a Dios y a su rey David, en Oseas 3:4 al 5, donde dice: porque por muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipe, sin sacrificios, sin estatua, sin terafines. Hay un paréntesis y dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová Dios y a David su rey,
y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Existe un paréntesis entre la primera venida, su ascensión, y el tiempo de angustia en el pueblo de Israel, lo cual aparece en Oseas 5:15. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta, y hay un paréntesis, que se reconozca su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Hay un paréntesis entre la entrada como Moisés, como príncipe, su primera venida y su regreso como rey de reyes en Jerusalén. Zacarías 9, del 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, Salvador humilde, cabalgando sobre un asno, como un pollino de asna. Hay un paréntesis y dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Entre el paréntesis. Hay un paréntesis también entre la infancia de Cristo y su juventud, periodo que calla la escritura, Lucas 1, 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un niño y llamarás su nombre Jesús. Y hay un paréntesis. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. También hay un paréntesis entre el derramamiento del Espíritu Santo y la aparición de las señales cósmicas de Joel 2, 23 al 31. Y sucederá que después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Hay un paréntesis, dice, y haré prodigios en el cielo y de la tierra, sangre, fuego y columna y fuego. Hay un paréntesis. Entonces el paréntesis, podríamos seguir dando ejemplos, no es algo ajeno a la palabra del Señor. Quédense con nosotros porque vamos a tener más sobre este tiempo y este paréntesis en nuestro próximo segmento. Pues amigos, continuamos aquí en Jarpazo, estamos hablando del paréntesis o tiempo de gracia. En ese tiempo tendrían que suceder algunos elementos interesantes según Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y precisamente es las 70 semanas el que profetiza la fecha exacta de la aparición del Mesías. Incluso habla de su aparición como Mesías príncipe en el día de la entrada triunfal y su aparición también en su muerte, porque se habla también, se quitará la vida al Mesías, pero después de las 62 semanas, es decir, después de la semana 69, más no en la semana 70, quiere decir durante el tiempo del vacío, porque durante ese tiempo, después de la entrada triunfal, iba a suceder la muerte de Cristo, su resurrección, su nacimiento, su ascensión, la terminación del templo, la destrucción del templo, la dispersión de los judíos. En ese vacío también iba a entrar el regreso de Israel como nación en 1948 y su capital que iba a regresar el 7 de junio de 1967. Y esos acontecimientos iban a suceder, lo cual va a terminar precisamente con la ascensión de la iglesia, porque el arrebatamiento es para la iglesia que no participa de la semana 70, porque antes que la iglesia exista, sucedieron las primeras 69 semanas. La existencia de la iglesia viene y la iglesia no está presente en las primeras 69 semanas cumplidas y no va a estar presente en la última semana que falta. Por eso se requiere el arrebatamiento. Bueno, aquí tenemos la cronología de las 70 semanas en la gráfica. Tenemos 7 semanas, 62 semanas, el tiempo indefinido o vacío, tiempo de gracia, y estamos justamente aquí, poco antes del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces se confirma el pacto y comienza la última semana que falta. Entonces hay unos acontecimientos interesantes que deben de suceder después del arrebatamiento de la iglesia, es decir, en la última semana, que es la semana de 7 años, la llamada la Gran Tribulación. En esa semana debe suceder la confirmación del pacto del anticristo y los judíos. El pacto debe de ser roto a la mitad de la semana, cesa los sacrificios y la ofrenda. Israel pasará por la gran tribulación, el anticristo abomina el templo y luego sucede el retorno de Cristo, comenzando, ya culminando en lo que se llama la batalla de Armagedón. Bueno, podríamos poner alguna cronología aproximada de los eventos que vienen. Podemos decir que los eventos son de esta manera. Primeramente, la guerra del Salmo 83.
según el versículo 4, se menciona que el motivo de la guerra del Salmo 83, versículo 4, dice que es con el fin de desaparecer o intentar desaparecer a Israel como nación. Los escatólogos no están muy de acuerdo si va a ser antes o después del arrebatamiento, y algunos más dicen que debe de coincidir con el arrebatamiento de la iglesia, lo cual es algo que está próximo a suceder. Segundo, viene el arrebatamiento de la iglesia. Tercero, viene el regreso masivo de los judíos a su tierra de Israel. Cuarto, surge el anticristo como el príncipe que ha de venir. Se confirma el pacto y se hace la construcción del templo de Jerusalén. 6, Gog y Magog vienen en tierra de paz en Israel, cuando Israel está morando en paz, y viene la invasión de Gog y Magog. La invasión del ejército oriental de 200 millones de chinos. Abominación desoladora, los 3 años y medio que vienen, ya segundos de la gran tribulación. La persecución en contra de los santos, que es parte de la abominación. Juicios de la segunda parte de la tribulación sobre el reino de la bestia. Y Armagedón y el regreso glorioso. Esa sería la cronología en sí de la tribulación. Entonces, vamos a estar acompañándonos en este espacio muy interesante, porque estos 3 años y medio que son llamados aquellos días, pueden ponerse la siguiente cronología de esta manera. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, como vemos en pantalla en la siguiente imagen, estamos en el tiempo de vacío o de gracia. Culmina exactamente con el arrebatamiento de la iglesia. Viene la confirmación del pacto e inicia la semana 70. Aparece el príncipe que ha de venir, que precisamente en ese capítulo 9 dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo apareció en el año 70, que es el pueblo romano, y el príncipe que ha de venir de ese pueblo todavía va a surgir escatológicamente como un príncipe. En los primeros 3 años y medio aparece como un príncipe, y en Apocalipsis aparece montado en un caballo blanco. Sin embargo, es la primera etapa de su reino. Segundo, a la mitad de la semana, él rompe el pacto y sucede lo que se llama la abominación desoladora, cuando surge ese ritual de brujería que se va a hacer, o masónico, Illuminati, que se va a hacer en el templo de Dios, y es allá donde comienzan las abominaciones en el pueblo de Israel, y en que inicia la gran tribulación, cuando aparece el desolador, que es el tema que vamos a estar continuando hablando, porque el desolador es el que trae la desolación. No es cualquier abominación, sino que es una abominación que viene juntamente con el desolador, es decir, el Abadón. Viene el regreso de Cristo y se establece el milenio. Miren, sobre este tema de la abominación desoladora, y hablando del desolador, vamos a continuar algunos pasajes bíblicos que nos hacen referencia a este personaje que surge como el desolador. Dice Mateo 24, 15 al 21, el Señor Jesús: por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Y ya vimos que la palabra abominación es algo asqueroso, es una idolatría repugnante para el Señor, que habló el profeta Daniel. El que le entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar su capa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que quieren aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, es decir, se desata el segundo periodo intenso de tribulaciones. Ezequiel va a mencionar a este desolador de la siguiente manera: vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios y en el trono de Dios estoy sentado. Eso es la idolatría, el ídolo que se sienta en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que no se te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has acumulado riquezas y has adquirido oro, tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y con la contratación has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas has enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, que desviarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Dice, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones,
Y este tema, que es la abominación desoladora, vamos a continuar hablando en nuestro próximo programa. Así que no se lo pierdan porque esto es algo interesante para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.